Hola, ¿qué tal? Soy Marcos SL, que salí hace un mes a hablar de películas y tal. Y bueno, yo sé que ahora está todo el mundo yoku con Prime. Porque, ay, es que la serie esta de Prime no se parece nada a la película, porque, va, la película de Peter Jackson molaba. ¿Visteis la película de Peter Jackson? Yo tampoco. Pero bueno, voy a contárosla porque así nada las amistades decís, meca, que gisto ye, que vio las películas de Peter Jackson. Mira, y que emocionome tanto, está cayéndose hasta la babona de hablar de las películas de Peter Jackson. Yo vi la una vegada, pero estaba borracho, entonces tampoco me enteré de mucho. Pero bueno, y era una cosa más o menos como que había un anillo, pero un anillo súper tosco, o sea, que queríalo todo el mundo, y era como el objeto de temporada, y era como en Un padre en apuros, la de Schwarzenegger, pero como en un anillo. Yo creo que hay un plagio para mi idea, pero bueno, eso que quede entre nos, ¿vale? Porque la gente va a pensar, este paisano está como una cabra, yo qué sé, gente. Bueno, pues entonces hay un anillo, y entonces hay un chaval muy pequeñuco, que decían, y vete a romper el anillo, que va, y que traemos la amargura. Y entonces dice uno, y cuenta con la mi espada, y con mi fachu, y con mi no sé qué. Pues tenía un montón de cosas con las que contar, pero después para nada, porque claro, y que la gente lloraba con la anillo. Entonces dijo, Frodo llamábase el guaje pequeño, decía, marcho yo solo porque esta gente, y que uno va a matarme, otro no sé qué. Luego murió que también salía en Juego de Tronos, que también murió también, que si paisano contraten lupa nada, debe ser que lo paguen por horas, porque siempre serie en la que sal, serie en la que muere, no sé. Espero que no tenga seguro, porque los de seguro, yo imagino me Mafre diciendo, yo a este paisano no hago un seguro porque muere siempre. El caso, este paisano da igual, danos igual, porque murió a los manes de Aragorn, que era un paisano argentino que era independentista. No sé, son cosas raras del cine. Cuéntalo a Peter Jackson. Total, que marcha Frodo solo, pero creía él que iba solo, porque detrás iba el pesado de Sam. Bueno, pesado de Sam. Sí, era un poco pesado, pero en realidad tú ves la película y dices, cagón Ross. Y que en realidad el que lo fai todo y es Sam. O sea, Frodo estaba ahí, moñábase y entamaba a ver árboles que falaban y que caminaban, no sé, veía fantasmas, cosas raras, y era el Sam, tiraba de él, que decías San Valentín, como el meme, San Valentín, no, Sam y el que tira de él. O sea, si ves la película, Frodo y un puto fraude. Yo había un mago también, claro, un mago con un callao de la Virgen, debía estar haciendo el Camino de Santiago. Bueno, ¿y qué están haciendo el Camino de Santiago? Hasta Mordor, no iban a Santiago, iban a Mordor. Lo que pasa es que el mago debía ser como un portero de discoteca, porque decías, ¡no puedes pasar, ¡cas! Y morría, creo que morría, porque después aparecía con una bata blanca, y luego en la última película hay como un desmadre de la de mi madre, y mátense todos, hay muertos por todos lados. Aragorn no, Aragorn vive porque a la gente gustaba, y eso sí, pegó yo una patada a un casco y rompió el dedo de verdad, eso no sé, pues cosas que pasen. Y luego al final de la película también llegó un Giu, porque la última media hora no sé si estás pasando, están riendo, está uno durmiendo, están celebrando no sé qué, pero vamos, que el anillo destruyelo. Y luego estaba Frodo, que decía, el anillo no, oye mío. No, ese no es Frodo, es Gollum. Y ahora para ver si estabas atento, no estabas atento. Y bueno, eso, que eso y un poquitín la película, así en grandes rasgos. Yo creo que con eso ya podéis ver la de Prime. Y me decís qué tal, y hago otro programa.